Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a orar para continuar con este estudio. Vamos a ponernos en las manos de Dios como siempre lo hacemos, porque reconociendo, hermanos, que es Él el que nos ayuda a seguir adelante, es Él el que nos ayuda a poder entender su palabra como Él desea que la entendamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en este día. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has sido bueno con nosotros, porque eres bueno, Señor, y porque quieres lo mejor para cada uno de nosotros. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para este estudio. Yo te pido que seas tú conmigo, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a poder explicar, Señor, a poder dar la palabra, Señor, para que las personas que escuchan puedan entender, Señor, lo que usted quiere hablarnos. Abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, que esté receptible, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, y le doy las gracias, Padre, porque nos permite escudriñar su palabra, nos ayuda, Padre, a querer seguir aprendiendo de su palabra. Sea usted con cada uno de nosotros, Padre, ayúdenos a podernos enfocar, Señor, que podamos entender, que no nos distraigamos, Padre. Hay tantas cosas que nos distraen y usted sabe, Padre, cada una de ellas, cada detalle, Señor, que viene a nuestras vidas y está con ese propósito de querernos distraer. Ayúdenos, Padre, sea usted ahí reprendiendo todo pensamiento, toda preocupación, cualquier situación, Señor, que haya en nuestras vidas. Sea usted ahí, Padre, sea su Santo Espíritu ayudándonos y guiándonos, Padre. Gracias le doy, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos con estos estudios, seguimos con esta parte de este estudio de qué es lo que podemos hacer cuando ya has estado en un pecado sexual, que son los primeros 4 obras de la carne, ¿verdad? Que están en cada uno de nosotros, pero qué es lo que podemos hacer cuando ya caíste en uno de estos pecados o cuando estás aún practicando uno de estos pecados y no has podido soltar uno de estos pecados. Entonces, la solución a estar practicando un pecado sexual, hemos hablado, ¿verdad? Que pues la solución es Dios, el que nos puede ayudar es solamente Dios, a través de su Santo Espíritu. Él es el que nos capacita. ¿Para qué? Para poder soltar, para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Primero que nada, vimos, hermanos, que lo primero es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, pedir perdón a Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, como estábamos mirando Salmo 51. Este salmo David lo escribió, ¿verdad? Cuando, como dice, en el emboscado, después de que cometió adulterio con Betsabé. Y miramos que la tercera parte de este salmo es oración pidiendo purificación. Amén. David pedía a Dios que lo purificara. ¿Por qué, hermanos? Si usted recuerda, ¿verdad? Pues Cristo no había venido, ¿verdad? Él aún no daba su vida por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Aún no venía para reconciliarnos con el Padre. Entonces, Él en ese momento no llevaba nuestros pecados. En ese tiempo, ¿verdad? Se ofrecían sacrificios por el perdón de pecados. Entonces, la última parte de este Salmo 51 del 13 al 19. Amén. Puede ir ahí, Salmo 51 del 13 al 19. Dice, esta es una promesa de servicio renovado, ¿verdad? Como David quería, ¿verdad? Que el Señor lo restaurara, lo renovara, y él sabía que había perdón en Dios. Entonces, sabía que había la oportunidad. Amén. Eso es lo que yo quiero que podamos entender, ¿verdad? Como les decía, si estás en uno de estos pecados, si no has podido soltar, que puedas entender que en Dios hay la oportunidad, que Dios te puede ayudar a soltar ese pecado, a dejarlo atrás y a volver a empezar de nuevo. Amén. El versículo 3, hermanos, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Pero fíjese, como dice el versículo 12 que cubrimos la semana pasada, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces dice el 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hasta ahí voy a llegar, hermanos. Entonces, si se fijan, David quería, ¿verdad?, que el Señor le regresara ese gozo, que él pudiera volver a cantar a Dios, y para que las personas miraran, porque como dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Él necesitaba que ese gozo volviera a estar en él. Y yo me imagino, hermanos, y pues usted se puede imaginar qué tanta culpabilidad sentía David. Amén. Si usted lee Urías, el esposo de esta mujer, era un hombre íntegro, era un hombre que, si usted lee la historia, pues yo me imagino, ¿verdad?, que era mucha la culpabilidad lo que David sentía, porque era un hombre inocente, era un hombre que, pues, aun cuando David quiso hacerlo que fuera con su mujer, él era un hombre íntegro, él demostró ser íntegro y se lo demostró a David. Entonces me imagino, ¿verdad?, que David se sentía muy mal, entonces no había gozo en él, no podía cantar, no podía estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque se sentía culpable, pero a la vez sabía que Dios lo podía perdonar. Y como vemos, ¿verdad?, pues el Señor, claro, lo perdonó. Entonces, como dice aquí, me gusta mucho como dice, ¿verdad?, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Tenía que ser Dios en él obrando y trabajando para que él pudiera volver a alabar a Dios. En el 17, hermanos, dice, no quieres holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. En el 16, donde dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Amén. Él podía haber hecho muchos sacrificios, porque pues sabemos, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios y como dice aquí el rey David, él lo podría haber hecho, pero él sabía que Dios no quería eso. Él quería un corazón verdaderamente arrepentido. Entonces, un sacrificio, hermanos, dice que el ritual, ¿verdad?, de hacer un sacrificio, dice, sin arrepentimiento genuino no sirve de nada. Amén. No sirve de nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quería que el corazón estuviera a la par con las acciones. Entonces, dice, en la nueva traducción viviente, este versículo dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Amén. Y sacrificio, hermanos, un sacrificio es un esfuerzo, una pena, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Amén. El Señor no quería los esfuerzos de David, no quería que él se impusiera una pena, ¿verdad?, por lo que había hecho, sino Dios quería su corazón, quería un arrepentimiento genuino. Entonces, por más que nosotros nos esforcemos en querer cambiar, en querer soltar uno de estos pecados sexuales, es muy difícil. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos dejar ni los malos hábitos. Amén. Y es como cualquier otro pecado, ¿verdad? No es nada más los pecados sexuales, puede ser cualquier otro pecado, el mentir, el robar, el codiciar, cualquier pecado, solamente que ahorita estamos hablando de estos pecados sexuales, pero no quiero que piensen que entiendan que nada más estos pecados. No, son todos los pecados. Cualquier pecado, por más mínimo que sea, no lo podemos soltar. Hábitos, no podemos nosotros soltarlos si no tenemos la dirección de Dios. Amén. Tal vez por un tiempo lo puedes hacer, pero es muy fácil volver a caer cuando no hay una relación de Dios, cuando no hay una dependencia del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque Filipenses 2:13 nos dice que es el Espíritu Santo, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Amén. Eso ya no nada más está de que quieras, el Señor te ayuda a que puedas. Amén. Eso es para cualquier cosa, pero ahorita, ¿verdad?, nos estamos animando, ¿verdad? Estamos hablando, de estos pecados y cómo salir de uno de estos pecados. Amén.
Entonces, un sacrificio, ¿verdad? Pues antes era un animal, ¿verdad? Se ofrecía un animal, un cordero, según lo da, por el perdón de los pecados. Amén. Pero hoy en día, hermanos, no es así. Hoy en día ese sacrificio, Cristo ya lo hizo por nosotros. Amén. So, cuando vienes a Él y le entregas tus pecados, y pides que Él siga contigo, porque no nada más es de que vengas, lo aceptes y ya te libre Él de tus pecados, y no, o sea, tenemos que seguir caminando con Él. ¿Por qué? Porque la dependencia es siempre. Acabamos de aprender en estos estudios que estos deseos están arraigados dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque están en nuestra carne. Amén. So, si no hemos caído, hermanos, en uno de estos pecados, gloria a Dios, pero nos dice la palabra que si estamos firmes tengamos cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque es como saber que ese enemigo vive dentro de nosotros. Amén. No está fuera de nosotros, vive dentro de nosotros. Entonces, con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que vemos, podemos despertar ese enemigo que vive dentro de nosotros. Amén. Entonces, no queremos eso. Tenemos que caminar con el Señor, seguir con el Señor, obedecer al Señor, depender del Señor. Entonces dice también, hermanos, no quieres holocausto. Holocausto, hermanos, en hebreo se dice olá. Amén. Y esto es injusticia, maldad e iniquidad. Entonces aquí, ¿verdad? Podemos ver, o sea, el Señor le decía, Él no quería un holocausto, no quería injusticia, no quería maldad, no quería iniquidad. ¿Y por qué, hermanos? Porque como dice David, yo te lo daría. Amén. Él podría ofrecer muchos carneros, muchos sacrificios, pero sería injusto. Para el Señor sería injusto que nada más hubiera hecho eso, y si el corazón no hubiera estado arrepentido, hubiera sido nada más de labios para afuera. El Señor quería el corazón, y es lo que el Señor quiere ahorita. Él quiere, ¿verdad?, que puedas entregar tu corazón. Amén. En el 17, hermanos, dice un espíritu quebrantado. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Si se fija, no despreciarás. O sea, en el futuro no está hablando, no, si se fija, no es no desprecies. O sea, sí, es continuo. No despreciarás tú, oh Dios. El Señor jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado, que eso es lo que de Dios requería de David. Amén. Para el Señor poderlo restaurar. Ahora un corazón contrito, hermanos, en hebreo, shibrón, contrito, y quiere decir roto, punzando de dolor, en ruinas, partido, quebrado, fracturado, molido y despedazado. Ahora, hermanos, recordemos qué es el corazón. Son los sentimientos, son las emociones, es nuestro intelecto, todo lo que está ahí dentro, ¿verdad? Las emociones, las intenciones, amén, o sea, el por qué haces las cosas, Dios. Entonces, cuando esto, hermanos, se quiebra, ¿verdad? Cuando está punzando de dolor, cuando hay tanto dolor ahí en los pensamientos, yo me imagino a los recuerdos, ¿verdad? Como les compartí en el estudio pasado, los recuerdos de lo que hiciste, ¿verdad? Remordimiento, porque también es remordimiento, pero ahí tiene que haber arrepentimiento, que sea tanto el dolor por haber hecho esto, por saber que has ofendido a Dios, ¿verdad? Que ofendemos a Dios con cada mala acción que hacemos. Entonces esto es un corazón contrito, o sea, que duela, como dice aquí, punzando de dolor. Amén. Entonces este es el sacrificio que Dios desea, un espíritu que esté quebrado, un espíritu que esté, un corazón, ¿verdad?, contrito. Amén. Entonces otra palabra, hermanos, para contrito también es daca. Y hermanos, quiere decir abatido, molido, aplastado, desmenuzado. Amén. Eso podemos ver qué es lo que Dios desea. Cuando te sientes así, es cuando el Señor empieza a trabajar, es cuando el Señor no va a rechazar ese corazón. ¿Por qué? Porque sabe que en ese momento ya está, como dice, derrumbado. Entonces, cuando un corazón se derrumba, hermanos, física o mentalmente, es cuando el Señor empieza a obrar, el Señor empieza a trabajar, y el Señor puede hacer algo nuevo. Amén.
Entonces, humillado, hermanos, también un corazón, ¿verdad? Nos pide aquí un espíritu quebrantado y un corazón, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ahora, un corazón humillado, ¿qué es humillado? Humillado dice que es herir el amor propio, la dignidad y abatir el orgullo. Amén. O sea, ya no vas a pensar como tú quieres pensar. Amén. Dice que humillarse, hermanos, es aceptar, reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y lo que he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser y hacer. Amén. Aquí cuando, por decir en uno de estos pecados, hermanos, cuando tú vienes y lees, ¿verdad? Cómo Dios quiere, ¿verdad? Cómo Dios, ¿dónde es donde Dios permite nada más estas relaciones? Que es en el matrimonio. Y si has estado en uno de estos pecados o estás en uno de estos pecados, tú te das cuenta, tú aceptas. Humillarte es aceptar, reconocer tu condición de lo que soy, de cómo estoy y lo que he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería de ser y hacer. ¿Qué dice Dios acerca de las relaciones sexuales? Que nada más son en el matrimonio. Amén. No es en unión libre, no es con otra persona, si ya estás casado, no es hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios diseñó, como dice, al hombre y a la mujer para que sean uno solo en el matrimonio. Entonces, humillarse, hermanos, es aceptar. Amén. Ese es otro paso, ¿verdad? Que si estás en uno de estos pecados es aceptar, ¿verdad? Reconocer, y el Señor hace la obra. El Señor no nada más te perdona y ahí queda, no, el Señor sigue, continúa restaurando, continúa haciendo la obra en cada uno de nosotros, amén. Entonces, humillarse, hermanos, es sujetarse a Dios, y en pocas palabras entendibles es rendirse delante de Dios. Amén. ¿Y qué quiere decir rendirte delante de Dios? Es ya no, lo que yo pensaba ya no es, o sea, me despojo de lo que yo pensaba. ¿Qué hace un soldado cuando se rinde, hermanos, delante de alguien más? Se hinca, levanta sus manos, o sea, te rindes, o sea, ya, ¿verdad? Lo que esa persona quiere hacer contigo. Qué bonito, hermanos, cuando puedes rendir, cuando nos rendimos todos delante de Dios, porque es lo que hacemos cuando venimos delante de Dios, y la Biblia califica como soldados, ¿verdad? Entonces nosotros cuando venimos y nos rendimos delante de Dios antes de nuestra vieja manera de vivir, es ya lo que tú me digas, Señor. Ya eres un esclavo de Cristo, un esclavo de su palabra, de lo que Él dice, de lo que Él nos enseña. Ya no es lo que nosotros pensamos. Alguien que se rinde no va a ir donde se rinde delante del oponente, no va a decirles que hagan. Amén. Nosotros no le vamos a decir a Dios, vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, ya no. Ahora estamos a lo que Él nos dice, a sus instrucciones, a sus mandatos, a sus ordenanzas. Amén. Humillarse, un corazón humillado, que es, como lo hemos dicho, son pensamientos, sentimientos, emociones rendidas delante del Señor. Ya no voy a pensar como yo pensaba, ahora voy a pensar como tú me dices, Señor, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, llevando todo pensamiento cautivo a la orden de Cristo Jesús. Si antes pensaba en estas relaciones prohibidas, ya no voy a pensar en eso. ¿Por qué? Porque no son palabras, son pensamientos que no me van a ayudar, son pensamientos que me van a mantener atado al pasado. Amén, porque Dios puede perdonar. Y Dios perdona, hermanos. Pero si nosotros no renovamos nuestra mente sigue atada al pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber un crecimiento. No vas a crecer como el Señor quiere que crezcas. No vas a poder dejar atrás esos pensamientos, esos recuerdos, esa culpabilidad. Amén. Entonces el Señor viene para hacer las cosas nuevas. Cuando algo se derrumba, hermanos, ¿qué pasa cuando un edificio, por decir así, se derrumba? Amén. Es la oportunidad, hermanos, para hacer algo nuevo. Como nos decía el pastor en esta última predicación, cuando una casa se cae, es la oportunidad para hacer una nueva. Amén. Cuando el Señor cuando nos derrumbamos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, y como hemos visto, ¿verdad? Lo que quiere decir algo despedazado, destrozado, molido, fracturado, es la oportunidad para que el Señor levante algo nuevo. Amén. Entonces,
esa es la esperanza que tenemos en el Señor, es la esperanza, esa es la buena noticia, es lo que nos ayuda a levantarnos, a saber que no todo está perdido. Amén. Segunda de Corintios 5:16, hermanos, pues tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, ya hasta lo han memorizado, ¿verdad? Yo lo he escuchado, mucha gente, ¿verdad? Lo dice aquí, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todo hecho es nuevo. Amén. Y es verdad, con Cristo todo es hecho nuevo. Y voy a leer del 16 al 19, hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Perdón, dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ahora, hermanos, estamos, como dice aquí, reconciliados en Cristo. Amén. Entonces, con esta reconciliación, hermanos, Dios primero, ¿verdad? Mediante Dios, ¿verdad? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya quedaron atrás. Amén. Y si se fija, como dice aquí en el 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Dios ya no mira ese pecado. Amén. Entonces, como va, si se fija, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y Él ya no toma en cuenta los pecados. Amén. Entonces, venimos a Él, empezamos a confiar en Él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ya eres perdonado, eres libre del infierno. ¿Por qué? Porque el Señor promete darnos vida eterna. Y es una reconciliación. Entonces, Dios, hermanos, inicia el cambio en la posición del pecador al trasladarlo a un estado de alineación, a uno de perdón y relación correcta con Él. Amén. Una relación correcta con Cristo. Dios inicia ese cambio en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando se lo permitimos. Amén. En estos pecados, hermanos, el Señor es el que inicia todos esos cambios, ¿verdad? Siempre y cuando haya una disposición, porque tenemos que estar dispuestos, tienes que estar dispuesto a venir a reconocer, como miramos ahorita, a rendirte delante del Señor. ¿Para qué? Para que esto nos siga. Este salmo, hermanos, el 51:17, se los quiero compartir en la versión Dios habla hoy. Y dice así, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Amén. Amén. Entonces, como dice aquí, hermanos, si se fija, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Amén. Sentimientos hechos pedazos, pensamientos hechos pedazos, darte cuenta el daño que has hecho, darte cuenta el daño que te has hecho primeramente tú. Porque si recuerda, como leíamos ahí en Proverbios, que dice el que comete adulterio, se corrompe a sí mismo. Amén. Y vimos lo que es corromperse. Primeramente reconocer el daño que te has hecho a ti mismo, el daño que tal vez se ha causado a otras personas, el dolor a los padres, a los hijos, si fue adulterio, al esposo, a la esposa, en fin, a toda la familia. Entonces, Dios no va a despreciar cuando un corazón esté hecho pedazos, cuando has reconocido, cuando te has dado cuenta el daño que se ha hecho, pero para Dios lo más bonito, hermanos, es el arrepentimiento. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Un arrepentimiento de verdad. Entonces, doler, ¿verdad? El reconocer el daño que se ha hecho y el deseo de querer cambiar, el deseo de querer reparar lo que se ha fracturado. Amén. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? No lo que eras, sino lo que eres. Amén. Para Dios y para todo, muchas personas tal vez no lo miren así, hermanos, pero a mí me gusta mucho ver el antes y el después. Amén. A mí me ha tocado compartir, que no quedó ni huella de lo que eras. Cuando se me han compartido testimonios, así con respecto a esto, hermanos,
en verdad que no lo puedes, bueno, a lo menos yo no lo puedes ni creer. O sea, y te maravillas. ¿Por qué? Porque puedes ver lo que Dios hace. Amén, algo que nadie puede hacer, solamente Dios. Y yo he usado estas palabras, no quedó huella ni de lo que me dices que era. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios hace las cosas nuevas. Cuando hay un arrepentimiento de esta índole, cuando verdaderamente un corazón se arrepiente, se humilla, el Señor hace cosas maravillosas. Y lo podemos ver, hermanos, con el apóstol Pablo. Amén. A través de sus cartas podemos ver el corazón que tenía, podemos ver la persona que era después de haber sido alguien que perseguía, que mataba, que arrastraba a los cristianos, mujeres, niños. Usted se imagina, amén, lo que Dios hizo en él. ¿Por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento, porque creyó en Dios, porque decidió caminar en Dios. Hoy es lo mismo. En estos pecados no importa lo que haya sido, no importa lo que estés haciendo ahorita. Amén. Si tú tomas hoy la decisión de soltar estos pecados y de dejarlos atrás, de seguir caminando con Dios, de tomar las instrucciones que Dios te da para hacerte una nueva criatura, mirarás la gloria de Dios. Y habrá personas que te van a decir, no queda huella ni de lo que eras. ¿Por qué? Porque se sorprenderán de ver el cambio tan grande que solamente nuestro Dios puede hacer. Y más cuando testificas, cuando dices, solamente Dios me ayudó, solamente Dios me sacó y solamente Dios es el que me levanta, Él es el que me hizo una criatura nueva. Amén. Entonces, hermanos, como pudimos ver, ¿verdad? Es pedir perdón, es aceptar la ayuda que Dios ofrece, aceptar esa ayuda que Dios ofrece. Amén. Primeramente que nada es la reconciliación es con el Señor. Amén. Después, sí, claro, ¿verdad? Tal vez tengas que pedir perdón a otras personas. Pero lo primero es el Señor. Él es el más importante. Él es el que más ofendido ha sido. Amén. Aceptar esa ayuda que el Señor nos da, y sabemos, ya estudiamos que sí va a haber consecuencias, pero también hemos visto, hermanos, que no es lo mismo pasar las consecuencias solos. En Gálatas 6:7 nos dice, ¿verdad, hermanos, que todo lo que sembramos, pues cosechamos. Y esta no sé, pues también es dice que, lo voy a leer, Gálatas 6 del 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Y dice, hermanos, que este principio agrícola se aplica en sentido metafórico al campo moral y espiritual. Dice que tiene validez universal, o sea, es para todos, o sea, conozcamos o no conozcamos a Dios, hermanos, siempre lo que sembramos un día lo vamos a cosechar. ¿Ven? Si nosotros sembramos amargura, sembramos pues lo que sembremos, cosas malas, hermanos, las vamos a cosechar. ¿Y cómo es esto, hermanos? Vea, el pecado siempre corrompe, y si no se enfrenta, se conduce siempre al empeoramiento progresivo. O sea, esto va a seguir, se va a multiplicar del carácter de una persona. O sea, nuestro carácter se empieza a corromper. Entonces, es como pues me imagino, usted sabe, siembras una semillita, y esa semillita, ¿cuánto crece, hermanos? Amén. A esto se refiere aquí donde está hablando el apóstol Pablo, de que lo que siembras cosechas. Siempre cosechamos mucho más de lo que sembramos. Y es igual en las cosas, como dice aquí, dice, porque el que siembra para su carne, y pues nosotros antes de venir a Cristo, hermanos, cuántas cosas no sembramos en la carne, muchas cosas en la carne, muchas cosas malas, muchas cosas que no agradaban a Dios. Cuando venimos al camino de Cristo, cuando decidimos caminar con Él, pues claro, tal vez traemos una cosecha grande de cosas que habíamos sembrado en el pasado. Amén. Entonces, esa semilla se multiplica, y entonces tiene que llegar el tiempo de recoger lo que se sembró. Pero, hermanos, cuando Dios está ahí, Él nos ayuda en ese tiempo de siega. Amén. Es como una infracción. Cometemos una infracción, se nos da una multa. Tenemos que pagar la multa. Amén. Y dependiendo qué clase de multa, porque hay multas que exigen preso un tiempo. Amén. Dependiendo de tan grave que sea el delito que se cometió,
pues es el grado de el tiempo que vas a pasar en prisión. Amén. Eso es igual, ¿verdad? Va a haber un tiempo donde se tiene que recoger lo que se sembró, y en estos pecados sexuales es lo mismo. Va a haber un tiempo donde se tiene que recoger lo que se sembró. Muchas veces a las personas que viven a nuestro alrededor, vamos a levantar lo que otros sembraron cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ahí, porque nos afecta a todos, pero no es lo mismo, como les vuelvo a repetir, cuando el Señor ya está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor venda, el Señor cura las heridas, el Señor te levanta. ¿Para qué? Para recoger más rápido esa cosecha y para aliviar la carga. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda, hermanos. Él es el único que puede ayudarnos a sobrellevar las cargas que nos acarreamos nosotros mismos. Entonces es como en esto, hermanos, tenemos que pues pedir la ayuda de Dios, depender de Dios día con día, hermanos, y es un pecado que se tiene que arrancar desde la raíz. Amén, se tiene que arrancar desde la raíz. Yo miraba en mi jardín, hermanos, empiezan a salir hierbas, y en un principio las empecé a sacar así chiquitas, y miré que cuando las saqué chiquitas volvían a salir, y de pronto miré que se multiplicaron. Entonces pensé, y pues recordé cuando trabajaba en la labor, y recordé que muchos rancheros donde trabajábamos dejaban que creciera mucho la hierba, y era tan grande la hierba y era difícil de sacarla. Literalmente era muy difícil de sacarla, que en un pedacito te podías dar horas para limpiar ese pedacito, pero la podías sacar de raíz. Amén. Eso es lo mismo con estos pecados, estos pensamientos, estas imágenes, no sé, ¿verdad?, lo que te ha llevado ahí, estos sentimientos, emociones, tal vez, deseos. Hay que sacarlos de raíz, arrancarlos desde la raíz. ¿Para qué, hermanos? Para que saber recordar dónde empezó todo esto y cómo poder entregárselo a Dios, rendirte delante de Él. ¿Para qué? Para que sea sacado desde la raíz y para que no vuelva a crecer. Amén. Entonces, Juan 8:11, hermanos, ya para terminar. Juan 8:11. Amén. Y aquí pues es la mujer adúltera. Pero mire qué hermosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si usted, no voy a leer yo toda la historia, el hermano Francisco ya predicó de esto, pero usted la puede leer, vuélvala a leer. Siempre les digo, lean estos versículos donde está hablando de la mujer adúltera. Pero yo voy a terminar solamente con el 11, hermanos. Una mujer adúltera que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Amén. Y como les dije, ¿verdad? Pues fue el primer tema. So, si usted no lo escuchó y quiere escucharlo o quiere saber un poquito más, vaya al primer estudio. Pero yo voy a leer nada más el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni el Señor mismo condena, hermanos, pero sí te dice, vete y no peques más. Ahora, aquí, hermanos, donde le dice, ni yo te condeno, esta palabra condenar en griego, hermanos, encontré varios significados, solamente les voy a dar dos, pero uno es catacrino, y quiere decir juzgar en contra, sentenciar, reducir. Usted se imagina, el Señor aquí le estaba diciendo, ni yo te juzgo, ni yo estoy en contra de ti, ni yo te sentencio, ni yo te reduzco. O sea, no te reduzco por decir a nada, no te hago menos. Otro significado, catacopto, y es destrozar, despedazar y echar fuera. Aquí el Señor le está diciendo a la mujer adúltera, ni yo te destrozo, ni yo te despadazo, ni yo te echo fuera. Amén. El Señor no te echa fuera, ¿verdad? En pocas palabras te dice, no te cierro la puerta. ¿Por qué? Porque hay oportunidad. Amén. El Hijo de Dios diciéndote, ni yo te echo fuera, ni yo te reduzco a nada, ni yo te hago menos, ni yo te sentencio, ni yo que soy el Hijo de Dios. Amén. Entonces esta mujer, hermanos, bajo el Antiguo Testamento, si usted va a Levítico 20:10 o a Deuteronomio 22:22, esta mujer era digna de muerte. La ley decía, mátenlos. A los adúlteros era, mátenlos. Entonces podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios.
Menso, podemos ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, que gracias, hermanos, a Dios, hoy por Cristo esto no sucede. Amén. Hoy hay perdón para un adúltero, hoy hay perdón para un fornicario, hoy hay perdón para un homosexual, hoy hay perdón en el lesbianismo, en cualquier pecado sexual hay perdón, y no solo perdón, hay una redención, hay una nueva vida que el Señor te ofrece. Entonces, hermanos, nadie más en este mundo puede dar esa oportunidad, un nuevo comienzo. Amén. Amén. En Dios, hermanos, hay un nuevo comienzo, y sí, ¿verdad? Como hemos dicho, ¿verdad? Habrá una cicatriz, pero esa cicatriz ya no dolerá. Amén. Esas heridas, si no las curas, pueden, una herida que pasa puede infectarse, a ver, hay una infección y puede punzar de dolor, o sea, dolerá más, no desaparecerá ese dolor, pero en Dios hay esperanza, hay algo nuevo, hay perdón, hay restauración. En Juan 3:16, hermanos, un versículo muy conocido, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que sigues creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, yo te animo a que si tú estás en uno de estos pecados, si tú estuviste en uno de estos pecados, tienes que seguir creyendo cada día, que Dios te va restaurando, que Dios te va sanando, que Dios va cambiando, que Dios va haciendo algo nuevo. No todo está perdido. Amén. En el Señor todo es hecho nuevo. Solo está de que nosotros tomemos ese paso de dar la iniciativa, entregarle al Señor esos pecados, todo lo que está ahí dañando, corrompiendo, y entregárselo al Señor. ¿Para qué? Para poder tener una vida nueva, y un cambio genuino, algo que la gente se quede sorprendida de ver lo que el Señor puede hacer con algo que ya estaba derrumbado, con algo que ya estaba destruido, con algo que ya no servía. El Señor no te cierra la puerta. Amén. El Señor, como le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, ni yo te juzgo, ni yo estoy en contra de ti, ni yo te sentencio, ni te destrozo, ni te despedazo. Yo no te cierro la puerta. Amén. Esa puerta está abierta hoy para ti. Amén. Hermanos, ha sido el estudio. ¿Qué hacer cuando estás en uno de estos pecados? Amén. ¿Qué hacer si ya estuviste en uno de estos pecados? Bueno, pues saber que en el Señor hay restauración, que en el Señor las cosas son hechas nuevas, que en el Señor todo puede cambiar. Amén. Y no todo puede cambiar, sino todo va a cambiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es experto en transformar, Él es experto en transformaciones, en hacer las cosas nuevas, hermanos. En Él hay oportunidad. Te animo a que busques al Señor, a que dependas de Él, y cuando el Señor haga la obra, no olvidarnos de Él, sino seguir caminando con Él, seguir en agradecimiento caminando con Él, dependiendo de Él cada día que el Señor nos regale hasta nuestro último suspiro. Y los que no han caído, hermanos, los que no hemos caído, pues sigamos dependiendo del Señor. Porque, como les decía, recordemos, este enemigo vive dentro de nosotros. Este enemigo va a estar con nosotros hasta nuestro último suspiro. Amén. Y recordemos que Él está contra el espíritu. Hermanos, empecemos a sembrar más en el espíritu. Ya no siembre una semillita, siembre 2, 3, siembre más en el espíritu. ¿Por qué? Porque todos queremos esa cosecha del espíritu, esa cosecha que hay unas plantitas que se tardan más, otras dan fruto muy pronto, florecitas muy rápido. Sembremos de muchas semillitas para el espíritu. ¿Para qué? Para poder tener esa cosecha buena. Amén, hermanos. Pues ha sido el estudio. Dios me les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque están extensas, Padre. Y te diste el tiempo, Señor, de explicarnos detalle por detalle, Señor, para ayudarnos a los que ya están en estos pecados, cómo salir, cómo encontrar la esperanza, cómo encontrar ese alivio, cómo recordar y saber que eres tú el que nos ayuda, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a escudriñar hoy en estos días, Padre. Has puesto tantos medios, Padre, que nos ayudan a poder entender un poco más tu palabra, Señor.
Te pido, Padre, que aumentes en mí, Señor, en mis hermanos que están escuchando, el deseo, Padre, de querer escudriñar más, de querer buscar más para poder entender más a fondo tu palabra, Señor, para que pueda ayudarnos y para que podamos ayudar a los que aún no conocen, a los que aún no saben, Señor, de todas estas herramientas que tú nos has dejado, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, por este tiempo, Señor, y te pido que bendigas grandemente, Padre, a cada persona que está escuchando. Ayúdales, Padre, a los que ya están, a los que ya estuvieron. Gracias, Padre, porque ya los has liberado, Señor. Gracias, Padre, por ese testimonio tan grande. Pero a los que aún caminan en estos pecados, Señor, a los que aún están practicando, Señor, ayúdales, Padre. Produce en ellos el querer como el hacer, de que vengan a ti para que puedan soltar, Padre, para que puedan ver que es en tus fuerzas y no en las de ellos, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.